Buenas tardes, mi nombre es Oscar Andrés Mena Valencia. Mi nombre es Santiago Ruiz. Mi nombre es Kevin Ospina y hoy les hablaremos sobre la gastronomía y cultura japonesa. Ya. Sí, yo no sé si está grabando, no, marica. Bueno, ¿se puede cortar ese pedazo? Sí. Porque no sigue. Sí. Listo, ya hágale pues. Eso ahora se recorta. Sí. Listo, entonces, gastronomía y cultura japonesa. Primero hablaremos de la gastronomía japonesa. Comenzaremos por el sushi. Entonces, ¿cuál es el origen del sushi? Hoy hablaremos de este. Es cierto que este tipo de cocina es uno de los más característicos de la gastronomía japonesa, al igual que es muy popular en el extranjero, como lo podemos ver en casi todos los países que hay un restaurante de sushi, por no decir en todas las ciudades. Como Japón es una isla que la rodean mares y buenos cultivos de arroz, se compone muy bien por esto, pero podemos ver que el origen de este alimento no es necesariamente Japón. El origen del sushi viene del sureste asiático, que la comida conservada, el pescado en sal y fermentado con arroz era una fuente muy importante de alimentación. Una vez el pescado limpio, se metía en arroz para que la fermentación natural ayudara a la conservación de este mismo. Este tipo de sushi se llama nare sushi y entonces solo se comía el pescado y se comía el arroz. Con el tiempo, sobre el siglo VIII después de Cristo, este modo de conservación llegó a Japón, gracias a la invasión que le hicieron a China. Como los japoneses preferían comer el arroz en vez de botarlo, empezaron a consumirlo mientras el pescado estaba aún medio crudo y el arroz no había perdido su sabor. Este sushi se llamaba seisei sushi, que se convirtió en una forma de cocinar en vez de un método de conservación de alimentos. Etimológicamente, también podemos saber que la palabra sushi se divide en dos. Primero, su, que viene del vinagre, y shimeshi, que viene del arroz, por lo que podríamos traducir esta palabra como arroz vinagrado. En el siglo XVII, un doctor llamado Matsumoto Yoshishi tuvo la idea de agregarle vinagre al arroz, y esto redujo notablemente el tiempo de espera para consumir el sushi, desde que se introdujo a Japón en el siglo VIII. Hasta el siglo XIX fue cambiando lentamente. Nacieron varios métodos de conservación hasta llegar al que tenemos hoy en día, que es un pescado fresco y un arroz fresco, sin tipo de conservación alguna, servido al instante. Seguimos con lo que es el ramen. El ramen es un término que proviene de la unión de dos caracteres chinos, ra, que significa estirar, y men, que se traduce como fideo. Y aunque todos conocemos ese platillo como un guisado japonés, su historia se remonta a China y a una fusión cultural de larga data. Aunque todavía se desconoce cuál es el origen preciso del ramen, tal y como lo conocemos hoy, una de las historias más aceptadas se encuentra en un relato publicado en un libro en 1987, en el que se narra que Tokugawa Mitsukuni, un legendario señor feudal japonés, fue el primero en comer dicho platillo hacia la década de 1660, preparado por un refugiado chino. ¿Cuál es el origen del sake? Cuando las leyendas de los antiguos dioses elaboraban sake del primer arroz del año nuevo, otras historias lo sitúan como amuleto para ahuyentar los espíritus malignos. En el siglo III se comenzaron a cultivar en Japón el arroz. Los primeros sake se denominaban sake para masticar en la boca y se elaboraban con arroz para mascar, y una vez masticado el almidón se convertía en azúcar gracias a la saliva. Se combinaba con arroz cocido y se fermentaba, dando lugar a un sake bajo en alcohol y muy espeso. En el siglo VIII se otorga al sake la condición de noble y sagrado, pasando a formar parte de ceremonias religiosas. En el siglo XV, gracias al descubrimiento de la siembra doble, se comienza a elaborar el sake en grandes tanques. Por último, el restaurante de los Maiki aumentó de forma exponencial el número de fabricantes de sake, así como los impuestos a las bebidas alcohólicas. Listo, hablaremos sobre la cultura japonesa y nos enfocaremos en 4 aspectos. Primero, en las geishas, en la leyenda del Peskoi, en el ámbito automovilístico, en el Nissan Skyline y en el anime, que es una de las representaciones más grandes junto al sushi.
Listo, primero comenzaremos con la leyenda del pez koi, que dice que hay unos peces que no conseguían llegar a la cima del río por la corriente. Entonces los peces que llegaran a la cima, pues arriba de la cascada, se convertirían en dragón. Esta leyenda se puede transformar en un símbolo como de perseverancia, como aquí en el occidente, que sería el que persevera alcanza. Listo, tenemos esta ilustración y también podemos ver que en el anime también está esta leyenda, que es, bueno, este personaje tiene una fruta que lo hace convertirse en un pez, pero ese pez es un pez koi que pudo subir la cascada y se convirtió en un dragón, por eso él es un dragón y no un pescado. Vamos a hablar lo que son las geishas. Las geishas, tal y como las conocemos hoy en día, son relativamente modernas, ya que las primeras noticias que tenemos de ellas datan de 1700. Pero en Japón ha habido mujeres que han realizado labores similares a las de las geishas desde antes de esta fecha. Hablamos de Saburuko de finales del siglo VII y de las Chirayoshi en el siglo XII. Las Saburuko, que podían traducirse como las que sirven, eran realmente mujeres sin hogar, estable, que subsistían a base de vender favores sexuales, que por lo general eran de la clase extremadamente baja, aunque algunas contaban con talento y buena educación. Solían asistir con cierta frecuencia a reuniones de las clases altas para amenizar las veladas con sus bailes y con sus canciones. Las Chirayoshi, cuyo nombre proviene del baile que realizaban, surgieron en un momento de grandes cambios sociales. El periodo de Heian, en el que muchas familias nobles tuvieron problemas económicos y donde la única manera de subsistir era que las hijas de esas familias se convirtieran en Chirayoshi. Al ser de buena familia tenían una buena educación y pronto comenzaron a ser muy valoradas por sus dotes para la poesía y el baile. Las canciones y bailes de esas mujeres solían tener, además, una importante carga erótica. Aquí tenemos una ilustración de lo que eran las geishas. Podemos ver que usaban un calzado, que era pues en forma de tacones, un vestido y su peculiar maquillaje. Al igual que su peinado, que iba acompañado de un accesorio que era como una flor. Hoy les voy a hablar sobre el Nissan Skyline, que es un icono tanto en automotores como en Japón. El Nissan Skyline, el modelo anterior al modelo GT-R de Nissan, se introdujo al mercado en el 1957. Era más de todo nuestro vehículo de lujo de 4 puertas. La primera actuación del Skyline se presentó en el 69 en un evento. Seguía siendo un sedán, pero mejorado con un motor de 6 cilindros en línea y 160 caballos de fuerza, lo cual era sorprendente para él entonces. Aquí podemos ver digamos como los 3 iconos de Skyline, que este fue el primero que salió en el 1957. El Skyline R32, que este es un icono ya que este salió en las películas de Rápido y Furioso, y este es el último Skyline, que es el R34, que es el vehículo que sorprendió a todos desde Listo. Acá vamos a hablar sobre el manga y el anime, que son dos cosas completamente diferentes, pero están arraigadas. Entonces les voy a explicar. Primero, el manga y el anime cuentan con una estética muy similar, pero se diferencian en que uno está arraigado al papel y lo escribe un mangaka, que es el nombre que se le da al escritor, y el otro está en el ámbito audiovisual, que es lo que vemos en televisión o en páginas del mismo anime, que son pues, los que vimos Dragon Ball, de Supercampeones o Sailor Moon. Eso es anime, pero se animan en base a un manga que fue el que escribió el mangaka. Listo, entonces todos hemos crecido viendo anime, independientemente, yo le pongo por ahí desde 1980 para arriba. Mucha gente se ha arraigado a esto gracias a Dragon Ball, Sailor Moon y Caballeros del Zodiaco. También películas como El viaje de Chihiro y todas las películas que hizo esa compañía, que fue la competencia de Disney en esa época, que fue lo que, como Disney estaba haciendo como la única en esos momentos que sacaba películas infantiles, la industria japonesa creó una empresa la cual creó El viaje de Chihiro, La princesa Momonosuke y varias películas que le hicieron contraposición a estas de Disney.
Listo. El manga como tal se creó en la cultura de Japón entre el 1878 y 1912. Como primer pintor estuvo Hokusai, que es uno de los mayores exponentes de este movimiento. A él no se le debe el inicio de esta corriente, sino también la creación de la palabra manga, tal como la que conocemos hoy en día. El éxito de esta cultura de anime también está arraigada y es tan famosa como el sushi o el ramen, que ha invadido casi todo el mundo. El manga más famoso que se ha vendido es One Piece, con más de 400 millones de copias vendidas. Tenemos acá, y el primer cortometraje de anime se creó en 1917 por un animador llamado Junichi Kouchi, pero no fue hasta más allá del 60 que tuvo un boom con sus éxitos como El viaje de Chihiro, Sailor Moon, como lo había dicho antes. Listo, acá tenemos algunos de esos animes, como este que es One Piece, que es el que más copias ha vendido, El viaje de Chihiro, que es uno que casi ganó, que creo que ganó un Oscar a mejor película animada en esa época, Los Supercampeones, Sailor Moon y Hunter x Hunter, cada uno con una historia, y de este anime se distribuyen muchas leyendas. Por ejemplo, ahorita, como expliqué en el Pescoy, el dragón viene de esta misma animación, que es un enemigo de este coso. Entonces